Muy bien, ahora sí. Ok, ¿puedo iniciar? Sí, puedes dar inicio, por favor, Abigail. Ok, buenas noches. Iniciamos la ponencia magistral a través de la siguiente frase. Un abogado exitoso no solo domina las leyes, sino que también entiende la importancia de la ética y la empatía en cada caso. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Andrea Abigail Rivadeneira Prada en calidad de moderadora. Les doy la bienvenida a la sesión número 8 del Diplomado Interculturalidad y Derechos Humanos de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que nos honra presentar un destacado profesional del ámbito jurídico. Hablamos del doctor Jorge Pérez López, quien va a disertar el tema sanción de la violación sexual, diferentes formas del delito de violación sexual. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente tiene estudios concluidos de doctorado por la maestría en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada, España, máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, curso internacional de destreza en litigación oral realizado por la California Western School of Law en San Diego, Estados Unidos, profesor de la maestría en ciencias penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor ordinario de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en materia de derecho penal y autor de diferentes libros en la especialidad penal y procesal penal. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar las 4 reglas para el desarrollo de la clase. Primero, los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros. Segundo, se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. Tercero, activar la opción de levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se indique y desactivarla luego de participar. Y cuarto, las preguntas formuladas en clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Dejando todo recalcado, los dejamos con el ponente. Les cedo el uso de la palabra, estimado doctor. Muchas gracias, Abigail, por tu presentación. Un placer estar con todos ustedes esta noche. Vamos a hablar, como lo dijo Abigail, acerca de un tema que creo que es muy importante por la gran cantidad, la gran incidencia de casos relacionados a la violación sexual en nuestro país, ¿no? Es increíble la gran cantidad de casos. Tal vez estaríamos hablando de delitos que están dentro del top 7, tal vez, de los delitos que más se cometan en nuestro país. ¿Ah? Estamos hablando a nivel general, ¿no? De todo el territorio nacional. Vamos a hablar el día de hoy de las diferentes formas de delito de violación sexual, porque vamos a conocer cada una de las formas de violación sexual tipificadas en nuestro Código Penal. Vamos a ver que no solamente existe una forma, sino que existen diferentes tipos de violación sexual establecidos legalmente. Pero antes de abarcar este tema es importante establecer el bien jurídico protegido en estos delitos, ¿no? En estos delitos se protegen dos bienes jurídicos. En primer lugar, lo que se denomina libertad sexual, ¿okay? Y en segundo lugar, la indemnidad sexual, también llamada intangibilidad sexual. Esos son los bienes jurídicos que se protegen, ¿no? En los delitos de violación sexual en línea general. ¿Qué es la libertad sexual? La libertad sexual es la capacidad de disponer libremente del cuerpo para efectos sexuales. Es cuando la persona tiene completa capacidad para poder realizar acto sexual con la persona que considere no conveniente. Se ha establecido que la libertad sexual la pueden tener las personas a partir de los 14 años a más, ¿no? Una vez que una persona cumple 14 años, ya tiene la libertad de poder tener acceso carnal con quien quiera, siempre y cuando sea consentida, ojo, porque si no hay consentimiento, igual existiría delitos de violación sexual. Entonces, el consentimiento se toma muy en cuenta cuando una persona tiene 14 años a más. Ahora, ojo, hay que establecer algo que es muy importante.
No en todos los casos en los que una persona tenga más de 14 años va a tener, o tenga 14 años o más, va a tener libertad sexual. Porque van a existir personas que no puedan, ojo, a tener el completo conocimiento de lo que están realizando, que tengan algún tipo de problemas que le impidan efectivamente se considere que sus actos son voluntarios o sus actos están dentro del consentimiento que se puede aceptar como un eximiente de responsabilidad penal, teniendo en cuenta que el artículo 20, inciso 10 del Código Penal establece como eximiente de responsabilidad penal el consentimiento válido del titular del bien jurídico de libre disposición, o sencillamente como se conoce normalmente como consentimiento voluntario. ¿Ok? Hay personas que no tienen capacidades para poder tener libertad y a ellas, por más de que cumplan 14 años o más, igual se va a proteger su indemnidad o intangibilidad sexual, siempre y cuando no se les considere libres de poder acceder carnalmente con cualquier persona. Siempre y cuando se determine que no tengan libertad para poder realizar actos sexuales. Vamos a hablar acerca de esto el día de hoy en diferentes modalidades y vamos a establecer en qué modalidades se protegería la libertad sexual de una persona y en qué otros la indemnidad sexual. La libertad sexual, entonces, como ya les había indicado, la libertad sexual es la capacidad de disponer libremente del cuerpo para efectos sexuales, como hemos indicado, la libertad de poder yacer sexualmente con la persona que se requiere. ¿Ok? Es la capacidad también para negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no se desea intervenir. La libertad sexual normalmente se considera como la capacidad que tiene el ser humano de poder tener relaciones sexuales consentidas. Pero recuerden que también abarca la libertad sexual la capacidad de poder negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que la persona no desea intervenir. Eso también está dentro del concepto, está establecido dentro del concepto de libertad sexual. Entonces, cuando hay libertad sexual, pues el consentimiento tiene un valor muy importante. Ya les advertí, ya les indiqué que el consentimiento es un eximente de responsabilidad penal abarcado, establecido en el artículo 20, el artículo 20, inciso 10 del Código Penal, el consentimiento. Solamente se puede aceptar el consentimiento como eximente de responsabilidad penal en personas que tengan libertad sexual. Ojo, son las que tienen 14 años a más, como hemos indicado, o aquellas personas que tengan ya esa capacidad efectivamente de poder tener libertad para poder acceder carnalmente con cualquier persona. Y eso se va a tener que establecer caso por caso. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta disertación. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, la libertad sexual entonces se ha establecido ya jurisprudencialmente, primero por la Corte Suprema, como vamos a ver, y después, en el año 2012, por el Tribunal Constitucional Peruano, se ha establecido que una persona puede tener libertad sexual una vez cumpla 14 años, ¿ok? A más, a menos que se determine que no pueda valorar de repente lo que haga, se pueda determinar que no tenga libertad sexual efectivamente y lo que se proteja es el segundo bien jurídico que les indico, que es la indemnidad sexual o intangibilidad sexual. ¿Qué es la indemnidad sexual? ¿Qué es la intangibilidad sexual? Es cuando la persona no tiene condiciones físicas ni psíquicas para ejercer su sexualidad de manera libre. ¿Ok? ¿Qué se protege? Se protege lo que un acto sexual podría generar en la persona. Podría, por ejemplo, en el caso de un menor de 14 años, podría generar un trauma que le impida desenvolverse con normalidad en el ámbito sexual, ¿no? Con el paso de los años. Entonces, por eso se ha establecido que la indemnidad sexual se protege en quienes, en aquellas personas que son menores de 14 años, o en aquellas personas en las que no se ha determinado que tengan completa libertad sexual. ¿Ok? Por diferentes motivos que vamos a ir señalando poco a poco, ¿no? Poco a poco en esta disertación. Aquí el consentimiento es irrelevante. Cuando una persona es menor de 14 años, si el sujeto activo conoce
que tiene menos de 14 años y realiza acto sexual con esa persona, aquí no importa el consentimiento, ¿ok? No puede decir, porque he visto varios casos en los que el imputado dice, no, pero yo tuve acceso carnal con la chica porque la chica quería tener acceso carnal conmigo, pero conocía cuántos años tenía ella, sí, sabía que tenía 13 años. Bueno, eso no importa en el ámbito penal. No hay consentimiento en una persona que es menor a los 14 años. Se protege su indemnidad, su intangibilidad sexual, o sea, no se le puede tocar a una persona que sea menor a 14 años. Y también algunas personas que sufran alguna condición que le impida, tener libertad sexual, libertad para poder tener acceso carnal con diferentes personas. ¿Okay? Normalmente se considera la libertad sexual en personas que tienen 14 años o más. Y la indemnidad o intangibilidad sexual a aquellas personas que tienen menos de 14 años. Pero recuerden ustedes que hay condiciones que hay que establecer. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la víctima tiene un retardo mental que le impide efectivamente darse cuenta del acto sexual propiamente? Pues no tendría libertad sexual, por más que tenga, digamos, 20 años de edad cronológica, ¿cierto? Porque su retardo mental le va a impedir darse cuenta efectivamente de lo que está haciendo. Entonces, a esta persona lo que se le tiene que proteger es su indemnidad o intangibilidad sexual, no la libertad sexual. Tiene más de 14, tiene 20 años, sí, pero no puede darse cuenta de lo que pasa. ¿Y eso qué implica? Implica que no se le puede proteger su libertad sexual. No tiene libertad para acceder carnalmente con cualquier persona, sino que lo que se tiene que proteger es su indemnidad o intangibilidad sexual. Entonces, el bien jurídico es muy importante en estos delitos. Recuerden ustedes que en los delitos de violación sexual se protegen dos en general: la libertad sexual y la indemnidad o intangibilidad sexual en aquellas personas menores de 14 años o en personas que no puedan darse cuenta de lo que están haciendo. Si estamos hablando desde el punto de vista de la sexualidad o del sexo, ¿no? ¿Ok? Bien, es muy interesante cómo han ido modificándose los artículos de nuestro Código Penal y cómo ha ido modificándose también la estructura de los delitos sexuales en los, por lo menos, últimos años, o desde su, digamos, tipificación en nuestro código, ¿no? Y particularmente el Código Penal de 1991, ha recibido varias modificaciones en el ámbito del delito sexual. Ustedes, por ejemplo, se imaginan que cuando el código entró en vigencia en el año 91, ¿sabían ustedes que si una persona era violada sexualmente, esta persona violada sexualmente, si se casaba con su violador, esto generaba una eximencia de responsabilidad penal para el violador? Una barbaridad, ¿no? Eso señalaba nuestro Código Penal, miren ustedes. Si el violador se casaba con la persona violada, pues estaba eximido de responsabilidad penal, cosa que fue una barbaridad, porque en muchos casos la persona que había sido violada, si era dependiente del violador, el violador bastaba que le obligue a casarse y miren ustedes, evitaba una sanción penal y la víctima seguía victimizándose, porque miren ustedes, se casaba con su violador e imagínense ustedes formar familia con el violador. Terrible, ¿no? Pero obviamente, este código penal, este articulado, este dispositivo legal fue modificado, ¿no? Fue modificado posteriormente, se consideró una barbaridad. Y otra cuestión que también se ha ido modificando en el transcurso del tiempo, que es muy importante, es desde qué momento una persona tiene libertad sexual o intimidad sexual. Y esto fue establecido, fíjense ustedes, en el año 2007. Miren, el Código Penal es del año 91 y establecía que la libertad sexual se tenía a partir de los 18 años. Se castigaba en el Código Penal la violación de menor si el menor era menor de edad, efectivamente, o sea, menor de 18 años. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que la indemnidad sexual tendría que ser protegida hasta los 18 años. Una vez que la persona cumpla 18 años,
ya recién tenía la capacidad de acceder carnalmente con quien quiera, o sea, tendría libertad sexual. Miren ustedes, desde el año 91 hasta el año 2007, esto tuvo vigencia. Una locura verdadera, porque se hablaba de libertad sexual a partir de los 18 años. ¿Eso qué implicaba? En esa época, antes del año 2007, hubo muchísimos casos muy, pero muy cuestionados, en donde personas mayores, por ejemplo, alguien que tenga 18 años, tenía algún tipo de relación sentimental con alguien de 16 o 17, tenía relaciones sexuales con su enamorada, los padres se enteraban de esta relación sexual, iban y denunciaban al chico y el muchacho terminaba preso por delito de violación de menor. Eran casos muy comunes en esa época. Eran muy comunes en esa época porque se había establecido de que la libertad sexual se adquiría recién a los 18 años. Chicos que tenían relaciones sexuales o chicas que tenían relaciones sexuales a los 15, 16, 17, generaba sanciones penales contra aquellas personas que, conociendo esa edad, tenían relaciones sexuales. Miren ustedes qué interesante es. Muchos jóvenes estaban presos, ¿no? Esas eran las condiciones en ese momento hasta que la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 7-2007, establece, que fue muy interesante, fue el primer paso para reconocer que no podemos esperar hasta los 18 años para que una persona pueda tener. Consideró el importante delito que en ese momento estaba vigente, ¿no? Que se llamaba seducción, así se denominaba el delito, seducción. ¿En qué consistía el delito de seducción? Era cuando una persona tenía acceso carnal con otra que tenía entre 14 y 18 años, mintiéndola, engañándola, para poder tener acceso carnal. ¿Y por qué este delito de seducción se denominaba así en primer lugar? ¿Y por qué era delito? Porque escuchándolo de repente en la actualidad, no entendemos mucho por qué tendría que ser delito con todos los cambios que han habido en el Código Penal. Porque en esa época era una época muy diferente a la actual, ojo, tremendamente diferente a la actual. Muchas mujeres se les consideraba víctimas de seducción. ¿Por qué? Porque en ese momento, miren ustedes lo que les voy a decir, en esa época la virginidad era un tema muy importante, valorado por la sociedad, una sociedad mucho más machista que la actual, obviamente, ¿no? Muchas chicas cuidaban su sexualidad hasta el matrimonio, porque querían llegar vírgenes al matrimonio, porque era un valor importante, no solamente reconocido por la sociedad, sino también por los padres de esas chicas. Miren qué terrible, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que cuando tenían de repente algún tipo de relación sentimental, sus parejas les pedían acceso carnal engañándolas, indicándoles que se iban a casar con ellas y que era solamente, entre comillas, un adelanto, ¿no? A lo que en el matrimonio iban a realizar comúnmente, ¿no? Habitualmente, es el acceso carnal. Y muchas chicas, considerando ello, permitían perder la virginidad con sus parejas y estos las engañaban, desaparecían, nunca se casaban con ellas y por eso el legislador decidió en nuestro Código Penal incluir el delito, miren ustedes, denominado seducción, ¿no? Así se denominaba, para castigar a aquellos sujetos que engañaban a sus parejas, tenían relaciones sexuales, las parejas tenían entre 14 y 18 años de edad, y esto fue muy importante porque en el Acuerdo Plenario 7-2007, la Corte Suprema considera esto y dice, ah caramba, pero si hay un delito de seducción, en donde se castiga a aquella persona que puede ser engañada y que tiene entre 14 y 18 años de edad, no podríamos considerar la libertad sexual no a los 18, sino de repente a los 14. Esto fue considerado, ese fue el primer paso, el Acuerdo Plenario 7-2007. Pero el siguiente año, el año 2008, la Corte Suprema establece un acuerdo plenario
ya de manera directa, considerando la exención de responsabilidad penal para toda relación sexual voluntaria con adolescentes que cuenten con 14 años de edad o más, en tanto no medie ni violencia, ni grave amenaza o engaño. Este acuerdo plenario es el 4-2008. La Corte Suprema entonces establece que la libertad sexual se adquiere no a los 18 años, sino a los 14 años. Imagínense ustedes este acuerdo plenario, cuántas libertades generó, cuántos jóvenes que habían sido procesados e incluso sentenciados a penas muy altas por violación de menor, que luego obtuvieron su libertad porque bajó el límite de reconocimiento de la libertad sexual como bien jurídico protegido. Miren qué importante. Por eso es muy importante hablar del bien jurídico protegido en este tipo de delitos. Qué interesante. Entonces, el acuerdo plenario 4-2008 establecía la libertad sexual en líneas generales a partir de los 14 años. Y esto no era necesario ni siquiera interpretarlo desde un punto de vista penal. Esto podría haberse interpretado también desde un punto de vista, ojo, extrapenal. Claro que sí. Recuerden que en esa época se permitía, ya en la actualidad ya saben ustedes que no, se permitía que los menores de edad puedan casarse con mayores, con autorización de sus padres. El Código Civil establecía, circunstancia que ha sido ya derogada en nuestro Código Civil hace poco, hace unos años atrás, establecía el Código Civil que una persona que tenía 16 años podía casarse con un mayor de edad con autorización de sus padres. Eso ha sido derogado, ¿cierto? Pero eso lo establecía el Código Civil en esa época. Y también el Código Civil establecía que a partir de los 14 años una persona ya puede hacerse cargo de su prole, de sus hijos. Ya puede mantener a partir de los 14 años. Si el Código Civil establecía que a los 14 años podés mantener a tu prole, a tus hijos, ¿qué implica eso? ¿No implicaría que ya existiría a partir de los 14 años violación sexual? Perdón, libertad sexual. Claro que sí, ¿se dan cuenta? Entonces, me parece a mí que ha habido muchísima arbitrariedad y abuso, castigando, sancionando penalmente, imponiendo prisiones preventivas o mandatos de detención, como se llamaba en esa época, a personas que tenían relaciones sexuales con chicas que tenían 17, 16, 15 años. Porque el propio Código Civil establecía que a partir de los 14 años podrías hacerte responsable de tu prole, reconociendo, no de manera obviamente directa, pero reconociendo de manera tácita la existencia de libertad sexual a partir de los 14 años. Miren. Y recuerden que el artículo 20, inciso 8 de nuestro Código Penal establece un eximen que dice: el obrar por disposición de la ley. No hay sanción penal por aquella persona que obra por disposición de la ley. Y el Código Civil era claro, ¿no? A partir de los 14 años puedes mantener a tu prole. A partir de los 16 años puedes casarte con autorización de tus padres. Sería tremendamente absurdo que yo, en esa época, me case con una persona que tenga 16 años y no pueda tener sexo hasta que tenga 18 años. ¿Es absurdo o no es absurdo? ¿Se dan cuenta? Había una contradicción entre el Código Civil y el Código. Y recuerden ustedes que el artículo 20, inciso 8 del Código Penal establece como eximente de responsabilidad penal el obrar por disposición de la ley. Entonces, cuando hay un conflicto entre el Código Penal y una ley extrapenal, ¿cuál es la vigente? ¿Cuál es la que se va a utilizar? Siempre la norma extrapenal. Siempre la norma extrapenal. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el derecho penal es de última ratio o de extrema ratio. Recuerden que el derecho penal se aplica siempre cuando no haya otro derecho que pueda intervenir. Es de última ratio, de extrema ratio. ¿Y por qué? Porque es el instrumento más duro con el que cuenta el Estado para castigar una conducta o no. ¿Qué otro derecho afecta a la libertad personal de un ser humano? ¿Qué otro derecho puede restringir la libertad de un ser humano? Ningún otro. Ningún otro. Por eso el derecho penal es de última ratio. Entonces el Código Civil establecía que a partir de los 14 años una persona podía responder por sus hijos. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que tácitamente el Código Civil establecía
libertad sexual a partir de los 14 años. ¿Qué les parece? Interesante. Pero resulta que desde el año 91, cuando se promulga el Código Penal, hasta el año 2008, se castigaba todo acto sexual realizado por una persona con alguien que tenga 17, 16, 15 e incluso 14 años, como violación sexual, porque se consideraba que la libertad sexual recién se adquiría a los 18 años. El Código Penal, en ese, digamos, el tipo penal de violación de menor establecía el castigo a aquella persona que tenga acto sexual con una menor de edad. Y se consideraba menor de edad al menor de 18. ¿Qué les parece? Hasta que el Acuerdo Plenario 4-2008 estableció que existiría una exención de responsabilidad penal para toda relación voluntaria, ojo, voluntaria, entre adolescentes, ¿no? O con un adolescente que tenga entre 14 años a más. En tanto no exista ni violencia, ni engaño, ni grave amenaza. Porque si existe violencia, grave amenaza o engaño, pues habría violación sexual de menor. ¿Qué les parece? Y eso, miren, en el año 2008, esto ya se convirtió, en el año 2008, esto se convierte ya prácticamente en una norma general, ¿no? Este acuerdo plenario por eso es muy importante, porque estableció que se reconozca la libertad sexual desde los 14 años. Y el año 2012, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 00008-2012, PI, un proceso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad, oblicua TC, descriminaliza las relaciones consentidas de adultos con adolescentes que tengan entre 14 y 18 años. Y el Tribunal Constitucional en esta sentencia estableció que la libertad sexual se tendría que realizar, se tendría que reconocer a partir de los 14 años. Porque la sociedad cambió, porque ya los jóvenes, digamos, cada vez menores, ya realizaban actos sexuales entre ellos mismos o con personas mayores, y el Tribunal Constitucional peruano reconoce la libertad sexual a partir de los 14 años, pero recién en 2012. Ya la Corte Suprema lo había reconocido a través del Acuerdo Plenario 4-2008, fíjense ustedes, 4 años antes de esta sentencia del TC. ¿Ok? Miren qué interesante. Bien, habiendo señalado este prolegómeno, este prólogo, vamos a hablar acerca de los tipos penales, ¿les parece? Los tipos penales vigentes. Y el tipo penal base, que ese creo yo que es el más importante, es el delito de violación sexual. Antes se llamaba acceso carnal sexual, ¿no? En el año 2018, el 4 de agosto, los delitos sexuales se modifican. Y este delito también se modifica, vamos a ver. Este delito de violación sexual se modifica. Comenzando con el nombre. Ya no se llama acceso carnal sexual, sino se llama violación sexual. Y existe una modificación muy importante que vamos a comentar. ¿En qué consiste el delito de violación sexual? Está establecido en el artículo 170 de nuestro Código Penal. Consiste, en primer lugar, en obligar a una persona utilizando violencia o amenaza, ¿ok? Miren ustedes, violencia o amenaza a tener acceso a penetración que puede ser total o parcial. ¿De qué? Del miembro viril en las cavidades vaginal, anal y bucal, 3 cavidades, con miembro viril, o, miren ustedes, partes del cuerpo u objetos en la cavidad vaginal y anal, solamente en las 2 primeras vías. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una modificación muy interesante que se produce en el artículo 170, porque ya normalmente uno sabía de que el delito de violación sexual se cometía por violencia o amenaza contra la víctima, pero el legislador incorpora otra modalidad típica. ¿Cuál? Aprovecharse de un entorno de coacción u otro que le impida dar su libre consentimiento a la víctima. Aprovecharse de un entorno de coacción u otro que le impida dar su libre consentimiento a la víctima.
¿Eso qué implica? Implica que la violación sexual ya no se comete solamente por violencia, ya no se comete por amenaza, sino también aprovechándose de un entorno de coacción u otro que le impida dar su libre consentimiento a la víctima. Pero ¿por qué se modifica? ¿Por qué se establece esta última modificatoria? ¿Será importante o no? Miren, yo les digo una cosa. Esa última modificatoria del artículo 170 del Código Penal tiene una razón de ser. Fue lo que ocurrió en el caso La Manada en España. No sé si ustedes han escuchado acerca del caso La Manada. Fue un caso muy controversial, fue un caso muy polémico, fue un caso muy grande en España. ¿Qué ocurrió? El caso se llamó La Manada. ¿Por qué se llamó La Manada? Porque ese era el grupo de WhatsApp que tenían diferentes jóvenes, La Manada. Se llamaba así su WhatsApp. Miren ustedes su WhatsApp. Ellos, ¿qué hacían en este grupo, La Manada? Estos jóvenes varones, lo que hacían es publicar de repente fotografías, publicar de repente algunos videos que estaban relacionados con actividades que ellos hacían, de enamoramiento a chicas. Han habido incluso fotografías tremendamente grandes, según lo que me han indicado las autoridades, de personas, chicas que han perdido la conciencia y han sido, digamos, fotografiadas por estos sujetos, enseñando algunas partes del cuerpo y la compartían. Miren ustedes, era cobarde, junto con las personas que participaban en este chat de WhatsApp. ¿Qué ocurre? Un grupo de estos jóvenes se va a Pamplona, a España, a la fiesta, esta fiesta de toros. ¿Han visto ustedes seguramente? Sueltan a los toros en la calle y los toros empiezan a corretear a la gente. Se van a esa fiesta. ¿Ok? Y en esta fiesta de Pamplona conocen un grupo de estos jóvenes, grupo de 5 o 6 creo, conocen a una chica que había ido con un grupo de amigos, pero se había quedado solo en una plaza, justamente en una de las plazas en esta ciudad. Se le acercan a la chica, este grupo de jóvenes, varones, y la convencen de pasear por el lugar. Parece que les cayó bastante bien, ella también con ellos, y comienzan a caminar por la ciudad. Se ha demostrado de que 2 de estos jóvenes se separaron del grupo y fueron a 2 hoteles a buscar un cuarto. Miren ustedes, fueron a 2 hoteles a buscar un cuarto. Sino que como era la fiesta más importante de ese lugar, no había cuartos, estaba todo lleno, los turistas habían ido en gran cantidad. No encontraron cuarto. Y ahí se demuestra la intención de tener acceso carnal con esta chica. Ojo, ¿ah? 2. Luego, como no encontraron cuarto, se juntaron nuevamente con el grupo y decidieron llevar a la chica a un edificio, a la parte oscura de un edificio. ¿Ok? Y comenzaron a tener todos, ojo, los varones, relaciones sexuales con la chica. Eran 5 o 6 jóvenes, comenzaron a tener relaciones sexuales con la chica. 2 de esos jóvenes comenzaron a filmar la realización de, de esos actos sexuales. ¿Ok? Filmaron 2 de esos jóvenes. ¿Ok? Y miren ustedes, al día siguiente la chica fue a denunciar por haber sido violada sexualmente, ¿no? Ahora, les digo algo que es muy interesante. En España, en esa época, habían 2 delitos. El violación sexual, uno, y el segundo era el delito de abuso sexual. ¿Cuál era la diferencia entre violación sexual y abuso sexual? La diferencia es que en violación sexual el sujeto activo utiliza violencia o amenaza contra la víctima, mientras que en el abuso sexual no es así. Allí el sujeto utilizaba coacción o algún entorno de aprovechamiento que le impida a la víctima dar su libre consentimiento. Eso es lo que se llamaba abuso. O sea, no había amenaza, no había violencia, pero sí hubo coacción o el aprovechamiento de un entorno en que la víctima no pueda dar su libre consentimiento. Esos eran los 2 delitos. ¿Por qué les cuento esto? Porque la chica fue a denunciar el hecho, como les decía. ¿Ok? Y ella señalaba que no había opuesto resistencia y que no se realizó
ni violencia, ni amenaza en contra de ella por parte de este grupo de jóvenes. Pero ¿qué ocurrió? Que ella tuvo que acceder, eso es lo que dijo ella en su declaración, tuvo que acceder por miedo a que la golpeen o incluso la maten. Y permitió que, bueno, estos sujetos, estos jóvenes tengan acceso carnal con ella esa noche. Entonces se estableció que aquí no podría haber violación sexual, pero sí abuso sexual, porque estos sujetos se habían aprovechado de un entorno de coacción o cualquier otro que le impidió a la víctima dar su libre consentimiento. ¿Se dan cuenta por qué se modifica el Código Penal peruano? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se produce un proceso judicial. Los jóvenes presentan los videos como medios probatorios. Ojo, ¿por qué? Porque en los videos se observa, según lo que señalan las autoridades, se observan que ella, la víctima, realiza felaciones a dos de los jóvenes. Realiza felaciones a dos de los jóvenes. O sea, en otras palabras, sexo oral a dos de los jóvenes. Como le dije, cuando ella fue interrogada, señaló que ella tuvo que hacerlo, se sintió obligada a hacerlo por temor. Ella dijo, no podía yo negarme, porque si me negaba, esto podría generar mi muerte. De repente me podían golpear, me podían matar. Por eso me sentí obligada a realizar esas felaciones. ¿Okay? Se realizó un proceso. Los tres jueces que vieron este caso recibieron muchísimas presiones de grupos defensores de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de los tres jueces, uno indicó que tendría que absolverse a los hombres. Él interpretó al ver los niños de que la chica la estaba pasando bien, que no estaba siendo violada sexualmente. Emitió un voto indicando de que tendrían que ser absueltos. Pero por mayoría se les condena. Los otros dos jueces consideraron que existían elementos que demostraban no la existencia de violación sexual, porque no se utilizó violencia ni amenaza contra, pero sí un escenario de abuso sexual, porque sí existió, desde el punto de vista de estos jueces, existió un entorno de coacción que fue aprovechado por los sujetos activos, que le impidió a la víctima dar su libre consentimiento. Y los condenaron apenas que para la comunidad en general y sobre todo para los grupos de defensa de la mujer se consideró penas mínimas, se consideraron penas muy bajas, penas que bordeaban los 12 o 13 años o 15 años, ¿no? Por el delito de abuso sexual y no por el delito de violación sexual, porque no se utilizó violencia amenaza. Este caso, la manada tuvo una repercusión tremendamente grande en nuestro país. El legislador dijo, ¿y si pasara algo como acá, como la manada en Perú? No habría delito, porque el delito de violación sexual en el Perú solamente exigía violencia o amenaza. Si no había violencia, no hay amenaza, no hay delito de violación sexual. Así que el legislador decidió también añadir otro, miren ustedes, elemento más, otra forma de comisión del delito más. No solamente la violación sexual se comete con violencia, no solamente la violación sexual se comete con amenaza, sino también en la actualidad, desde agosto del año 2018, también aprovechándose de un entorno de coacción o de otro en el que la víctima no pueda dar su libre consejo. ¿Y cómo podría ser esto? Pues en el caso que se la chica dijo, si es que yo no me opuse, yo acepté porque tenía miedo. Coacción, entorno coacción, ¿no? Tenía miedo, porque si yo me oponía, me podrían haber matado, me podrían haber golpeado. Hace unos años atrás, me tocó, me acuerdo cuando era estudiante universitario, me tocó hacer un trabajo de campo junto con otros compañeros. El tema era la prostitución. Y entrevistamos a varias prostitutas que realizaban esta actividad en la calle. Y en las entrevistas ellas nos contaban de que muchas veces eran intervenidas por miembros del serenazgo o por la policía, que las llevaban hasta la playa, tenían acceso carnal con ellas y las dejaban botadas prácticamente en la playa, ¿no? Para que suban hasta, ¿no? hasta Miraflores,
o hasta barranco. Entonces, ese podría ser una conducta establecida en esta tercera modalidad de violación sexual, establecida en el año 2018. Porque, bueno, son prostitutas. Ahí se aprovechan de un entorno de coacción o de otro en el que la víctima no pueda dar su libre consentimiento. En esos casos, obviamente, sí, también estaría considerada esta conducta como una conducta de violación sexual. Entonces, recuerden ustedes algo muy importante. Ya desde el año 2018, desde el 4 de agosto, desde el 5 de agosto, porque entró en vigencia el 5 de agosto, desde el 5 de agosto del año 2018, ya no solamente la violación sexual se comete con violencia o amenaza, sino también aprovechándose de la coacción o de algún entorno en el que la víctima no dé su libre consentimiento. Ojo, porque esta última modalidad es difícil de probar. Ojo, miren en el caso de la manada. El legislador dijo, vamos a modificar el Código Penal, porque de repente en el Perú puede ocurrir un caso como este, y efectivamente ocurrió un caso como este, el caso llamado la manada peruana, que ustedes seguramente recordarán. En pandemia, varios jóvenes decidieron alquilar un inmueble en Surco. Fueron los jóvenes a disfrutar de una fiesta, ¿no? En plena pandemia. Quedaron 5 jóvenes y una chica. Y los 5 jóvenes tuvieron acceso carnal con la chica. La chica lo denunció y los condenaron en primera instancia a esos jóvenes a 20 años de pena privativa. En el caso que se llamó la manada peruana. Miren ustedes, se modifica el Código Penal, se establece una nueva modalidad de violación sexual cuando el sujeto activo, recuerden ustedes, se aprovecha de un entorno de coacción o de cualquier otro en el que la víctima no pueda dar su libre consentimiento. Recuerden, y eso se estableció en el caso de la manada peruana. Miren ustedes, el legislador modifica el Código Penal y se establece un caso en plena pandemia de unos jóvenes que tienen relaciones sexuales con la chica. Uno de ellos, ex enamorado de la chica. ¿Se acuerdan ustedes seguramente? Porque fue un caso muy mediático. Fue un caso muy mediático. Además que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Entonces recuerden que el delito de violación sexual se comete primero por violencia, segundo por amenaza, pero también hay una nueva modalidad, bueno, no tan nueva, desde el año 2018, agosto, es aprovecharse de la coacción o de algún entorno que le impida a la víctima dar su libre consentimiento. Ojo, es una modalidad que también se da en el delito de violación sexual, artículo 170 de nuestro código. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del sujeto activo en este delito? Realizar acceso carnal con penetración que puede ser total o parcial. Ojo, total o parcial en contra de la voluntad de la víctima. Es un delito meramente de comisión o por comisión, ¿no? Es un delito por comisión. ¿Ok? ¿Y cómo se comete? ¿Cuáles son los medios para cometer el delito? Ya les dije. Primer medio, a través del miembro viril, si se introduce por lo menos parcialmente en las cavidades vaginal, anal o bucal. Ojo, miembro viril, cavidades vaginal, anal y bucal. Ojo, por lo menos parcialmente. Y luego las partes del cuerpo y objetos en las cavidades vaginal y anal. Parte del cuerpo como puede ser, por ejemplo, el dedo, el puño, la lengua, ¿no? Y objetos como por ejemplo, pues un celular o una botella de gaseosa, un plumón, etc. La introducción puede ser parcial. No es necesario que todo el miembro viril, toda la parte del cuerpo, todo el objeto se introduzca. Basta que la introducción sea parcial para consumar el delito de violación sexual. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. El delito, el tipo penal, como les dije, cuenta con 3 formas, ¿no? 3 modalidades. La utilización de violencia es absoluta, que es, digamos, violencia física, que tiene que ser capaz de vencer la resistencia de la víctima, y esa violencia tendría que ser anterior
o en el momento del acceso carnal, en que esté produciendo el acceso carnal, por lo menos. O no solamente acceso carnal, también a un acto análogo. ¿Qué es el acceso carnal? El acceso carnal es la penetración con el miembro viril en las cavidades vaginal, anal y bucal. ¿Y qué son actos análogos? La introducción, por lo menos parcial, con objetos o partes del cuerpo en las cavidades vaginal y anal. ¿Ok? Entonces, acceso carnal, miembro viril. ¿Ok? Actos análogos, partes del cuerpo y objetos en las cavidades vaginal y anal. Miembro viril, recuerden ustedes tres vías. Vía vaginal, vía anal y vía bucal. ¿Ok? Para que configure violación sexual. Por lo menos parcial. La introducción por lo menos parcial. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bien jurídico, en este caso, en el delito del artículo 170, lo que se protege es la libertad sexual, la capacidad de la persona de actuar sexualmente, tener libre disposición de su cuerpo para efectos sexuales, facultad de comportarse en el plano sexual conforme a sus propios deseos. O en otras palabras, el derecho que tiene la persona de hacer sexualmente con quien quiera, ¿no? A impedir intromisiones a dicha esfera, a la esfera sexual, cuando no exista consentimiento. Ya hemos indicado que una persona cuando ya tiene a 14 años a más, tiene libertad sexual y por tanto se acepta el consentimiento como eximiente de responsabilidad de una vez que tenga 14 años a más. Una vez que no solamente tenga 14 años a más, sino que se acepte que tiene libertad o que cuenta con libertad sexual. Ojo con ello. ¿Quién es el sujeto activo de este delito? ¿Hombre o mujer? Ojo, no solamente los hombres pueden cometer delitos, sino también se ha establecido que las mujeres también pueden cometer delitos sexuales. Y la actuación puede ser hetero o puede ser homosexual. También no hay ningún tipo de inconveniente en aceptar ello. Y el sujeto pasivo en este delito, en la violación sexual, artículo 170 del Código Penal, solamente puede ser una persona viva que tenga 14 años a más, sea varón o mujer. Puede ser varón o mujer la víctima, tiene que tener 14 años a más. Y tiene que ser una persona viva, obviamente, porque solamente una persona viva cuenta con el bien jurídico de libertad sexual. Ojo, bueno, ¿ah? ¿Ok? Este delito es un delito doloso. Requiere dolo directo, que la gente debe conocer que la víctima no está dando su consentimiento, que la víctima se le está prácticamente obligando a la víctima a realizar un acto en contra de su voluntad, un acto sexual, un acto análogo, utilizando violencia, amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de otro en el que la víctima no dé su libre consentimiento. Y además, aparte del dolo que se exige en este delito, se exige también un elemento subjetivo más, es el ánimo libidinoso. El agente tuvo que haber tenido una intención, la de aplacar su lujuria, su propósito lascivo, aunque no haya logrado aplacar su lujuria, porque ya recuerden ustedes, con la mera penetración, por lo menos parcial, se configura este delito. Así que no es necesario haber satisfecho su ánimo lascivo, no es necesario que, miren ustedes, que haya eyaculado, no es necesario que haya embarazado a la víctima. No, no es necesario ello, porque se consuma este delito con la mera penetración por lo menos parcial. Con esa mera penetración por lo menos parcial, ya el delito está configurado al delito de acceso de violación. ¿Ok? ¿Ok? Y cuando se consuma, justamente como les digo, una introducción total o parcial del miembro viril en las cavidades vaginal, anal y bucal, partes del cuerpo en las cavidades vaginal y anal, y objetos en las cavidades vaginal y anal. No es necesario, como les he venido diciendo, que se produzca eyaculación. No es necesario que se produzca rotura de himen tampoco, ¿no? No es necesario que se produzca algún tipo de lesiones o embarazo en la víctima, ¿no? Cuando hablamos de no es necesario rotura de himen, nos referimos a que muchas de las víctimas pueden tener himen complaciente,
o dilatable. Es difícil de romper con la propia penetración. ¿Ok? Pero este delito, como es un delito de resultado, se exige la afectación de la libertad sexual de la persona, admite la tentativa. Cuando el sujeto de repente no realizó la penetración todavía, pero estuvo próximo a hacerla, y es encontrado, por ejemplo, infraganti antes de realizar la penetración, pues eso constituirá una tentativa de violación sexual, ¿no? Tentativa de violación sexual. Entonces, el delito de violación sexual es un delito de resultado. Como es un delito de resultado en el que se castiga la penetración, por lo menos parcial, el miembro viril en las cavidades vaginal, anal y bucal, partes del cuerpo en las cavidades vaginal y anal, y objetos en las cavidades vaginal y anal, pues miren ustedes, puede existir la tentativa. ¿Ok? Como ustedes bien saben, de acuerdo al artículo 16 del Código Penal, la tentativa se castiga disminuyendo prudencialmente, ¿no? Disminuyendo prudencialmente. ¿Ok? Y se establece que esa pena tiene que ser por debajo del mínimo, ¿no? Eso se establece. Entonces, hemos visto cuáles han sido los medios comisivos para este tipo de delito. Hemos establecido qué es lo que significa el acceso carnal, ¿no? Y qué es lo que significa el acto análogo. El acceso carnal es identificado, es definido como la penetración, por lo menos parcial, del miembro viril en las cavidades vaginal, anal y bucal. Y acto análogo es la penetración, por lo menos parcial, realizada con partes del cuerpo u objetos en las cavidades vaginal y anal. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, cuando estamos hablando del miembro viril, entonces se establece violación sexual en 3 cavidades: cavidad vaginal, anal y bucal. Eso es diferente a lo que ocurre con partes del cuerpo u objetos. Ya les he indicado que allí no es delictivo introducir, por ejemplo, una parte del cuerpo en la boca. Si alguien introduce un dedo en la boca de otra persona, no la está violando. Solamente la violación será cuando se introduce esa parte del cuerpo sin el consentimiento de la víctima, mayor con 14 años o más de edad. Ojo, si se realiza en la vagina o en el ano, sin consentimiento de la víctima, ¿no? Ahí sí hay violación sexual. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con los objetos. Si los objetos son introducidos en vagina o ano, por lo menos parcialmente. ¿Ok? La boca no es medio en donde al momento de introducirse un objeto produzca el delito de violación sexual. Si alguien introduce un celular en la boca de otra persona, no la está violando, ¿sí? La violación en la boca solamente repercute cuando hablamos de miembro viril. Si se utiliza como guía el miembro viril. El miembro viril introducido en la boca de otra persona sin el consentimiento de la otra persona, pues eso constituye violación sexual. ¿Ok? Eso constituye violación sexual. Muy bien. Interesante, miren ustedes, vamos a hablar ahora de los demás delitos. Hemos hablado del tipo base, hemos hablado del delito más importante, que es el delito de violación sexual, artículo 170 del Código Penal. Recuerden ustedes, 3 modalidades: violencia, amenaza o aprovecharse de un entorno de coacción o de cualquier otro en el que la víctima no dé su libre consentimiento. Miren, se ha modificado el Código Penal a uno más, una forma de cometer el delito más. Así que recuerden ustedes que también existe esa forma de cometer el delito. La violación se realiza con la penetración por lo menos parcial, ojo, por lo menos parcial. ¿Ok? Las vías: miembro viril en las cavidades vaginal, anal y bucal, y partes del cuerpo y objetos en las cavidades vaginal y anal. ¿Ok? Pero miren, hay otros tipos delictivos también de violación sexual. Por ejemplo, está la violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Esto ustedes lo encuentran en el artículo 171 del Código Penal. Miren, ¿en qué consiste este tipo penal? Violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Artículo 171 del Código Penal. Es cuando se mantiene acceso carnal o se realiza un acto análogo con persona a quien se provoca el estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir. Son delitos comisivos. Este delito es un delito comisivo. El sujeto realiza un acto determinado
Claro, ¿qué es lo que hace? Uno, pone a la víctima en un estado de inconsciencia o la pone a la víctima en una imposibilidad de resistir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le pone a una persona en estado de inconsciencia? De repente se le hace consumir algún tipo de droga o se le hace consumir alcohol en grandes proporciones. Y bueno, permítanle que pierda la conciencia y de eso se aprovecha el sujeto activo para accederla carnalmente o realizar un acto análogo. Miren ustedes. ¿Y cómo se pone a una persona en imposibilidad de resistir? Por ejemplo, amarrarla. Cuando se le amarra a la víctima para poder accederla carnalmente, ya no estaríamos hablando de violación sexual, artículo 170, sino específicamente aplicando el principio de especialidad, el artículo 170. El delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Recuerden que el sujeto activo pone a la víctima en ese estado. ¡Ojo! El sujeto activo pone a la víctima en ese estado, en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Provocar estado de inconsciencia. Vamos primero a la provocación de estado de inconsciencia. Estos estados de inconsciencia pueden ser permanentes o transitorios. No constituyen enfermedad mental, ojo, pero permiten que se pueda suprimir en todo o en parte la capacidad de comprender o querer por parte de la persona, en este caso la. ¿Y cómo se puede poner una persona en estado de inconsciencia? Utilizando narcóticos, utilizando bebidas alcohólicas, utilizando somníferos o utilizando anestesia, entre otros, ¿cierto? Entre otros. Pierde la conciencia, pierde la conciencia del sujeto al haber consumido narcótico, alguna bebida alcohólica, algún somnífero, ¿no? Alguna anestesia, pues el sujeto activo hace que la víctima consuma ese tipo de sustancias y se aprovecha, ¿no? Al haberla puesto en estado de inconsciencia. Ahora, yo les digo una cosa. El nombre del tipo penal me parece que es cuestionable. ¿Por qué? Porque no debió haberse señalado violación de persona en estado de inconsciencia, sino que se tuvo que haber puesto violación de persona en grave alteración de la conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de inconsciencia y una grave alteración de la conciencia? En que el estado de inconsciencia está basado en circunstancias relacionadas con el sueño. Así la doctrina moderna, el derecho penal moderno, ha establecido para diferenciar lo que es la grave alteración de la conciencia. Un estado de inconsciencia, entonces, es un escenario, una circunstancia que tiene que ver con el sueño. Por eso me parece que el legislador ha utilizado una terminología equivocada y que creo que podría modificar. Tendría que ser violación de persona en grave alteración de la conciencia. ¿Qué es la grave alteración de la conciencia? Es cuando una situación externa impide que, miren ustedes, impide que la persona pueda percatarse de lo que está haciendo. Por ejemplo, narcótico, algún tipo de droga, algún tipo de bebida alcohólica. Por eso les digo que el legislador me parece que falla al momento de señalar este tipo penal como violación de persona en estado de inconsciencia, porque tenía que haberle, creo, considerado una violación de persona en grave alteración de la conciencia, que es diferente del estado de inconsciencia. Recuerden que el estado de inconsciencia se estudia como un caso de ausencia de acción, justamente cuando se evalúa la acción o conducta penalmente relevante. Y la grave alteración de la conciencia se verifica en el elemento culpabilidad, cuando se habla de inimputabilidad. Son dos cosas completamente diferentes. No confundirse el estado de inconsciencia y la grave alteración de la conciencia. Son dos cosas completamente diferentes. Y aquí creo que erró el legislador al considerar estado de inconsciencia. Me parece que el término correcto es grave alteración de la conciencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando el sujeto activo pone a la víctima en una grave alteración de la conciencia, utilizando narcóticos, drogas, bebidas alcohólicas, anestesias, somníferos, y aprovecha para accederla carnalmente o realizar actos análogos en contra de la víctima, estamos ante este delito. Artículo 171 del Código. Poner a la víctima en imposibilidad de resistir, que es la otra modalidad. Y recuerden que en este tipo penal hay dos modalidades. Poner a la persona en una grave alteración de la conciencia, uno, y segundo,
en imposibilidad de resistir. ¿Cuándo se le pone imposibilidad de resistir? Cuando se coloca a la víctima en una desventaja física. No va a poder resistirse. Por ejemplo, atarla, amarrarla, para poder accederla carnalmente. Recuerden que el sujeto activo es el que realiza el acto. Debe, en primer lugar, poner a la víctima en una grave alteración de la conciencia o en imposibilidad de resistir. Y en segundo, penetrar para que se pueda configurar esta actividad. El bien jurídico protegido, ya se darán cuenta ustedes. Acá ya no podemos hablar de libertad sexual de ninguna manera. La víctima está en un estado, en una grave alteración de la conciencia. La víctima está en imposibilidad de resistir. Aquí lo que se está afectando, miren ustedes, sobre todo cuando la víctima está en una grave alteración de la conciencia o imposibilidad de resistir, se está afectando su libertad, su integridad sexual o su integridad sexual. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Sujeto activo puede ser cualquiera, es un delito común, puede ser cometido por cualquier persona, pero el sujeto tiene que conocer que la víctima la está poniendo en una grave alteración de la conciencia o imposible para resistir. Sujeto pasivo, ¿quién es? La víctima, cualquier persona. Miren ustedes, como les dije, es un delito común, pero aquí hay algo muy importante. Por principio de especialidad, tenemos que reconocer que la víctima tendría que ser mayor a 14 años. Tendría que tener 14 años o ser mayor a 14 años. De 14 años a más tendría que ser la víctima. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay un delito de violación de menor. Obviamente ahí se castiga a aquella persona que tiene acceso carnal o realiza actos análogos con menor de 14 años. Entonces, por eso, el artículo 171, para que se pueda configurar, se tiene que reconocer que la víctima, el sujeto pasivo, tiene que tener 14 años. ¿Ok? Es un delito doloso. Un dolo directo tiene que existir. El sujeto activo sabe, conoce que está poniendo a la víctima en una grave alteración de la conciencia o en imposibilidad de resistir con la finalidad de accederla carnalmente o realizar algún acto análogo. Recuerden que el acceso carnal es la penetración con el miembro viril, cavidades anal, vaginal y bucal. Y actos análogos son la introducción, por lo menos parcial, de partes del cuerpo, objetos en la cavidad vaginal y en la cavidad anal. Recuerden ustedes, ¿ah? ¿Ok? Entonces, es importantísimo que el sujeto activo haya colocado en una grave alteración de conciencia o imposibilidad de resistir a la víctima. Habiendo logrado ello, la accede carnalmente o le realiza algún tipo, aunque sea parcial, ¿no? Ya ustedes saben que la penetración puede ser parcial, ya hemos indicado. Así se construye el sujeto activo. No solamente accede carnalmente a la víctima, sino que la pone, en primer lugar, en una grave alteración de la conciencia. En segundo lugar, la imposibilita poder resistir el acto sexual o acto anal. Cuando se consume el delito, por la introducción total o parcial del miembro viril en las cavidades vaginal, anal, bucal, partes del cuerpo o objetos en las cavidades vaginal y anal. No es necesario que se produzca eyaculación. No es necesario que se produzca anidación, que se le embarace a la víctima. Y aquí se puede también aceptar la tentativa. Este es un delito también de resultado, ¿ok? Que se consuma con la penetración. Si es que todavía no se produce la penetración, podemos hablar, miren ustedes, de un delito de violación de persona en grave alteración de la conciencia o de posibilidad de resistir en grado de tentativa de identidad. O una pena por debajo del mínimo. Entonces, en eso consiste la violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Pero recuerden ustedes que el nombre no es, creo, el nombre correcto. El nombre tendría que ser violación de persona en grave alteración de la conciencia o en imposibilidad de resistir. Vamos ahora al artículo 172 de nuestro Código Penal. Este delito es un delito diferente, se llama violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Miren ustedes, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Artículo 172. ¿En qué consiste este delito? Es cuando se practica el acto sexual u otro análogo con persona que sufre, uno, anomalía psíquica o física.
2, grave alteración de la conciencia. 3, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir. Este delito también es un delito homicidio. Requiere un acto determinado. Un acto. ¿Okay? Entonces el sujeto activo aprovecha la condición de la víctima. El sujeto activo no produce en la víctima esa situación, sino que la encuentra en ese estado y se aprovecha. Esa es la diferencia del tipo penal del que estamos hablando con el tipo penal anterior, del artículo 171. En el artículo 171 el sujeto activo produce ese estado en la víctima. En este caso no. El sujeto activo le encuentra a la víctima en ese estado y se aprovecha. El consentimiento, en este caso, carece de validez, pues las víctimas de este delito podrían autodeterminarse sexualmente sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este delito? La inmunidad o intangibilidad de los discapacitados mentalmente o de los que se encuentran en estado de incapacidad de defenderse. Ahí se protege en esos casos la indemnidad sexual, la intangibilidad sexual. ¿Ok? Se encuentra la víctima en un estado de vulnerabilidad. Sujetos. El sujeto activo puede ser cualquier persona. No interesa la opción sexual. Es un delito común. Y el sujeto pasivo tiene que ser o varón o mujer, pero tiene que sufrir, miren ustedes, 4 circunstancias, 4 situaciones que tienen que verificarse. Primero, tiene que sufrir anomalía psíquica. ¿Qué es una anomalía psíquica? Una anomalía psíquica es una perturbación psíquica nerviosa, una perturbación cerebral que le impide a la víctima darse cuenta. Miren ustedes, anomalía psíquica. 2, grave alteración de la conciencia. ¿Qué es la grave alteración de la conciencia? Ya les dije anteriormente. La grave alteración de la conciencia es una circunstancia externa que le impide, le imposibilita al sujeto activo darse cuenta de lo que hace. Tercero, retardo mental. Ya ustedes creo que conocen cuál es el concepto de retardo mental, ¿no? ¿No? El retardo mental, pues, imposibilita que el sujeto activo pueda percatarse de lo que hace, originado, obviamente, en un retraso, ¿no? De sus capacidades cognitivas, ¿no? Y por último, la imposibilidad o incapacidad de resistir, cuando la persona no pueda resistir por alguna situación o particularidad esta circunstancia, cuando la víctima no pueda resistir, no pueda resistirse a la agresión, no pueda resistirse, ¿no?, al acto sexual o alguna conducta, acto sexual o acto análogo realizado por el sujeto activo, no pueda resistirse. Vamos a ver, caso de anomalía psíquica. ¿Qué casos podríamos nosotros considerar? La persona tiene una perturbación psíquica, recuerden ustedes, su cerebro tiene deficiencias que le impiden darse cuenta de lo que hace. Aquí podemos ponernos como ejemplos aquella persona que sufra, por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? Siempre y cuando sea grave, que le impida a la víctima dar su libre consentimiento, ¿no? O le impida a la víctima darse cuenta de lo que hace, o darse cuenta de lo que hacen otros. La psicosis, también la psicosis, ¿cierto?, ¿no? También la epilepsia, si la persona está en estado epiléptico y alguien se aprovecha de esa convulsión, de esas convulsiones para acceder a la carnalidad, ¿no? ¿Okay? Esa anomalía civil. Grave alteración de la conciencia, la utilización de alcohol, drogas, fármacos, etc., ¿no? Pero ojo, recuerden que en este artículo 172, el sujeto activo no pone a la víctima en ese estado, sino que el sujeto activo la encuentra en ese estado. De repente la víctima ha consumido exceso de alcohol o drogas, ya perdió la conciencia, y de eso se aprovecha el sujeto activo. Hace unos años atrás hubo un caso que se llamó el caso, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el caso, el nombre que pusieron en la discoteca, creo que Juego se llamaba. En esta discoteca, un grupo de chicas acudió para disfrutar, bailar entre ellas, pero una de ellas terminó grave, en estado prácticamente
en grave alteración de la conciencia. Perdió la conciencia, quedó dormida, y sus amigas, en vez de llevársela, la dejaron abandonada en la final. Esto fue aprovechado por un sujeto, ¿okay? Que aprovechándose de la oscuridad de la discoteca, le bajó el pantalón y la comenzó a penetrar. En ese momento el DJ, como estaba muy cerca de este sujeto, y la chica al DJ, el DJ decidió prender su celular y comenzar a grabar lo que estaba haciendo este joven. Había aprovechado encontrarla mareada en la discoteca y aprovechando de que estaba en un lugar bastante oscuro, lejano de repente a otras personas, le bajó el pantalón, él se bajó el pantalón y comenzó a penetrarla. Y eso fue filmado, miren ustedes, por el DJ, ¿no? Eso sería una violación, aprovechándose de que la víctima se encontraba en una grave alteración de la conciencia. ¿Okay? Un retardo mental también no es producido el retardo mental por el sujeto activo, ¿no? El sujeto activo normalmente encuentra a la víctima en ese estado. Y en último lugar, en imposibilidad de resistir. Por ejemplo, el sujeto activo encuentra a la víctima maniatada, ¿no? O le encuentra a la víctima, por ejemplo, en parálisis. La víctima sufre de repente algún tipo de parálisis, esté paralizada, ¿no? Tenga una hemiplegia, y eso se ha aprovechado por el sujeto activo para realizar la norma. En eso consiste la relación de personas con capacidad de darse directos. Delito doloso. Hay dolo directo también. Aquí el sujeto activo tiene conocimiento del estado mental que sufre la víctima, de la incapacidad de resistencia del sujeto activo. Esto es un elemento adicional al dolo, ¿no? El sujeto activo tiene que conocer, o está relacionado al dolo, que el sujeto activo tiene que conocer cuál es el estado de la víctima, que la víctima tenga una anormalidad psíquica, una grave alteración de la conciencia, un retardo mental, o esté en incapacidad de resistir, y la encuentre en ese estado de incapacidad de resistir. No puede resistirse. ¿Okay? Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando trabajaba en el Poder Judicial, de un caso terrible, dramático. Año Nuevo, una señora decide tomar algunas pastillas para poder dormir, porque no podía dormir por la bulla y por todo lo que implica el Año Nuevo. Toma su pastilla y luego siente, dice ella, cuando hace una inicia, siente que se está moviendo. Cuando ella abre los ojos, ve a su hijo, un drogadicto, estaba encima de él. Estaba bien grande por su rodilla, echándose, ella se encontraba drogada prácticamente. Y él, miren ustedes, la comenzó a penetrar. Ella trataba con todos los medios de sacárselo, zafárselo, pero no podía. Estaba drogada. El sujeto, ella puló y se retiró. Ella, ya recuperando la posibilidad de caminar, se va a una comisaría a denunciar a su propio hijo por, miren ustedes, por este delito. Violación de persona, incapacidad de su libre consentimiento, artículo 170 del Código Penal. El sujeto se aprovechó de que ella se encontraba en una grave alteración de la conciencia, producida por un narcótico. En este caso, produciendo por un narcótico, producido por un fármaco, utilizado por ella para poder dormir. El sujeto se aprovechó de que la madre había consumido esta pastilla. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, la consumación se da como en todos los casos de violación que se consuma cuando la gente accede parcialmente en las cavidades que hemos mencionado. La introducción puede ser parcial o total. Y en estos delitos también existe tentativa, en la que se disminuirá prudencialmente la pena. Es un delito también, como ustedes se podrán dar cuenta, del resultado, igual que los otros delitos de violación sexual. ¿Okay? Muy bien. El artículo 173 del Código Penal castiga la violación que se produzca a un menor de edad. La violación. Se castiga al sujeto activo por practicar el acto sexual u otro análogo con persona
que tiene menos de 14 años. Pero ojo, esto es importantísimo. Tiene que el sujeto activo saber que la víctima tiene menos de 14 años, porque podría aplicarse o podría utilizarse la figura del error de tipo. Artículo 14, primer párrafo del Código. ¿Qué es el error de tipo? Es un error en algún elemento del tipo. O sea, cuando nosotros leemos nuestro Código Penal, un tipo en particular, vemos que se establecen diferentes características de ese tipo penal. Y en eso consiste el error de tipo, cuando el sujeto yerra en alguno de los elementos. Ejemplo, basado en este delito. ¿Qué pasa si yo conozco a una chica en una discoteca y la chica yo le pregunto su edad y la chica me dice, tengo 18 años, pero resulta que la chica tenía 13, sino que aparenta mayor edad? La encontré en una discoteca. A una discoteca, ¿quiénes van? Solamente mayores de edad. Me dice que tiene 18 años. Yo le digo para irnos a otro lugar, nos vamos a un hostal, tenemos relaciones sexuales, y resulta que tenía 13 años. Sus padres se enteran de esto, me denuncian por violación sexual. Aquí se podría aplicar el artículo 14, primer párrafo del Código Penal, el error de tipo, porque hay un error en un elemento de tipo. ¿Cuál es el elemento de tipo en qué error? La minoría de edad. Yo desconocía que era menor de 14 años. Ella me dijo que 18. La encontré en una discoteca. Entonces se podría aplicar el error de tipo. Recuerden que el artículo 14, el primer párrafo del Código Penal, establece que sí, dos clases de error de tipo. El error de tipo vencible y el error de tipo invencible. Invencible es que no me puedo dar cuenta por más precauciones que tengo. Si es invencible, no me podría dar cuenta, no hay sanción penal. Y si es vencible, que sí me podría dar cuenta, miren ustedes, ¿eso qué significa? Significa que se me tendría que sancionar por el delito culposo si lo hubiera. Porque el delito de violación de menor no tiene figura culposa, así que no había sanción penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, recuerden que el error de tipo es un caso de ausencia de dolo. Cuando una persona realiza un acto sin dolo. Yo realicé un acto sexual con una chica pensando que era mayor de 14 años, pero era menor. Ella me engañó, ella me mintió. No hay dolo, no sabía su edad. Ella me había dicho una edad diferente. Yo pensaba que tenía libertad sexual y no la tenía. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, practicar el acto sexual u otro análogo con una persona que es menor de 14 años, conociendo, porque el delito es un delito doloso, hay un dolo directo, implica el conocimiento de la edad de la víctima. El sujeto activo tiene que saber la edad de la víctima. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el caso de violación de menor, acá no importa el medio. No importa si hay violencia física, si hay amenazas, si hay daño, no importa. Acá lo que importa es la relación con el menor. Si se demuestra de que el sujeto sabía la edad del menor y tiene acceso carnal con el mismo o acto análogo, igual hay violación de menor. No importa la utilización de violencia, amenaza, no es necesario para que configure el delito. Porque es un menor, lo que se protege es su indemnidad sexual, recuerden ustedes, su intangibilidad sexual. ¿Ok? ¿Ok? Y recuerden que lo que se protege es su indemnidad sexual porque el grado de inmadurez psicobiológica de los menores de 14 años los coloca en una incapacidad de poder colocar o de poder realizar de una manera racional su conducta sexual. Más bien un acto sexual a esa edad podría repercutir, podría afectar el desarrollo de su personalidad en el ámbito sexual. Por eso se protege la intimidad sexual en los menores de 14 años. Recuerden que el sujeto activo puede ser cualquier persona, no interesa su opción sexual, es un delito común, pero la víctima en un delito de violación de menor necesariamente tiene que ser un menor de 14 años. De todas maneras. ¿Cómo se consume el delito? Con la penetración por lo menos parcial, ¿no? Por la introducción por lo menos parcial de miembro viril en cavidad anal, vaginal y bucal y partes del cuerpo y objetos en cavidad vaginal y anal. ¿Ok?
No se requiere yacimiento completo, no se requiere fecundación, no se requiere desfloración, ¿no? Basta con la penetración parcial para consumar esta conducta delictiva. La tentativa es también considerada. ¿Por qué es considerada? ¿Por qué? Porque el delito es un delito de resultado, como ustedes se pueden. ¿Ok? El delito es un delito de resultado, como ustedes se pueden. ¿Ok? Muy bien. En eso consiste la violación de menor, recuerden ustedes. Ahora hay una cuestión que es importante que se estaba quedando ahí. Cuando yo les hablaba de los delitos tipificados en el artículo 171 y 172 del Código Penal, cuando hablábamos de grave alteración de la conciencia, hay una situación que creo que puede ser muy importante que ustedes conozcan. Hay una circunstancia objetiva que nos permite darnos cuenta cuando, por ejemplo, por grado de alcohol, una persona puede estar bajo una grave alteración de la conciencia. ¡Ojo! Y eso ustedes lo pueden ver, les recomiendo que lo chequeen en la ley 27.753. En la ley 27.753, que ha sido publicada el 9 de junio del 2002 en el diario El Peruano, miren, ¿desde cuándo? Desde el año 2002, se ha establecido una tabla de alcoholemia, se adjunta una tabla de alcoholemia. Ustedes revisen la ley 27.753 y se van a dar cuenta que recién habla de grave alteración de la conciencia en el cuarto periodo, cuando la persona tiene 2.5 a 3.5 gramos de alcohol en la sangre. O sea, allí recién estamos hablando de una grave alteración de la conciencia. Si la víctima tiene entre 2.5 a 3.5 gramos de alcohol en la sangre, ojo, ojo, recién allí podemos hablar de los tipos penales del 171, 172, si estamos hablando de persona, si la víctima ha consumido alcohol o el sujeto activo le ha hecho consumir alcohol. Tendría que superar los 2.5 gramos de alcohol en la sangre y no superar los 3.5 gramos de alcohol en la sangre. Ojo con esto, porque normalmente también se considera la ebriedad absoluta. Y recuerden algo, en esta tabla de alcoholemia se establece que la ebriedad absoluta está un periodo antes. O sea, ¿esto qué implica? Implica que esta tabla de alcoholemia establecida en la ley 27.753 puede ser muy importante para la utilización de los tipos penales establecidos en el artículo 171 y 172 del Código Penal. Ojo con esto que es muy importante. Porque vemos, por ejemplo, que la jurisprudencia, he visto también casos que utilizan la ebriedad absoluta como circunstancia del artículo 171 y 172. Y no es así, no debe ser así. Recién se tendría que establecer estos cuando existe una grave alteración de la conciencia, como hemos indicado el día. No hay que confundir lo que es una ebriedad absoluta de una grave alteración de la conciencia. El tipo penal del 172 establece grave alteración de la conciencia. El 171 habla de estado de inconsciencia, pero de manera equivocada. Lo que tuvo que haberse señalado es grave alteración de la conciencia. Así que revisen la tabla de la ley 27.753, que creo que puede ser muy interesante, sobre todo cuando existan, muchos casos los hay, la víctima, el sujeto activo le ha hecho consumir alcohol o de repente la víctima ha consumido por ella misma alcohol y se ha quedado en un estado de grave alteración de la conciencia. Ojo con ello, ¿no? Ojo con ello, es un punto muy interesante. Si no, se tendría que aplicar otra norma, 170, ¿no? O de repente otra cualquiera, ¿no? Dependiendo obviamente de las circunstancias. Artículo 174 de nuestro Código Penal, violación de persona bajo autoridad o vigilancia. Miren ustedes, así se denomina este tipo penal. Antes se llamaba violación de persona por prevalencia o por prevalimiento. Ahora se denomina violación de persona bajo autoridad y vigilancia. Me parece que el nombre está perfecto. Creo que abarca justamente lo que el tipo penal exige. En el artículo 174 se castiga a aquella persona que realice acto sexual u otro análogo aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia que tiene respecto a la víctima. Se vale de esa ventaja que algún tipo de autoridad le da al autor sobre el sujeto pasivo
El sujeto pasivo se encuentra colocado o encerrado en determinado centro para que el tipo penal pueda adaptarse. Por ejemplo, está encerrado en un hospital, en un asilo, en una carceleta, etc. Y él, la autoridad, en vez de custodiarlo, cuidarlo, lo viola sexualmente para que este delito señalado en el artículo 174 del Código Penal se pueda configurar. Recuerden ustedes, la persona tendría que estar colocado o encerrado en algún lugar y el sujeto activo tendría que tener cierta autoridad respecto a la víctima. Por ejemplo, el médico respecto a su paciente. Por ejemplo, el carcelero respecto a su detenido. El personal del INPE respecto al interno. ¿Ok? ¿Ok? El sujeto activo puede ser tanto hombre como mujer, colocados en un estado de superioridad respecto a la víctima. Esta persona puede tener atribución de dirigir, participar, actuar en una determinada institución. Por ejemplo, un hospital. Les dije, el enfermero respecto a su paciente, el médico respecto a su paciente, ¿no? El orfanato, la persona encargada de cuidar al menor, y la viola. Establecimiento penitenciario, el personal del INPE respecto al interno. Comisaría, nosocomio, colegio, orfanato, etc. El sujeto pasivo es cualquier persona, pero debe hallarse bajo una dependencia, autoridad o vigilancia. Tiene que tener alguna condición de vulnerabilidad. Este delito es un delito especial, como ustedes se pueden dar cuenta, no cualquiera lo puede cometer. Solo puede ser autor quien tienda una posición de dominio respecto a la ley. Respecto a la pregunta, en el caso de que sean menores, no, en el caso de que sea menor de 14, violación de menor es el tipo que se limita a penitencia. Respecto a esto, violación de personalidad o vigilancia, entonces tenemos que hablar de personas que son mayores de 14 años, que tengan 14 años o más. ¿Ok? El delito sobre todo el sujeto tiene que tener conciencia de querer de tener acceso carnal, abusando de una posición de superioridad respecto a la víctima. Se consuma en el momento que se efectiviza el acceso carnal, la penetración por lo menos parcial de miembro viril en las cavidades vaginal, anal, bucal y partes del cuerpo y objetos en las cavidades anal y vaginal. ¿Ok? La tentativa es posible en este delito. ¿Ok? Ese es el delito de violación de persona. Bajo autoridad o vigilancia. Artículo 174 de nuestro código. Luego está una figura muy interesante, el delito denominado ya, digamos en la actualidad, desde agosto del año 2018, violación sexual mediante el artículo 179. Este era el delito que antes se denominaba seducción, del que ya habíamos comentado anteriormente. Ahora se llama violación sexual mediante engaño. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque para muchos el delito de seducción había dejado de ser sancionable. Yo creo que no, pero creo que ha sido una buena intención de parte del legislador de modificar el nombre de ese tipo penal a violación sexual mediante engaño y algo que es muy importante indicar, en este delito la Corte Suprema ha establecido que solamente se podría cometer de una sola manera. Vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste el delito de violación sexual mediante engaño? Miren el nombre. Violación sexual mediante engaño. Fíjense en ese nombre, ¿no? Es cuando el sujeto activo, mediante engaño, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, o sea, la vía vaginal o la vía anal, a una persona que tiene entre 14 y 18 años de edad. O sea, el sujeto activo tiene acceso carnal engañando a una persona que tiene entre 14 y 18. Engañan. Recuerden ustedes que el engaño, el fraude, el engaño, rompe el consentimiento. No se acepta un consentimiento válido si hay fraude y si hay engaño.
Así que es una forma en la que el consentimiento no se considera válido. ¿No? Una forma para considerar el consentimiento como no válido. ¿Ok? Pero el sujeto activo entonces engaña. Como les dije, este tiene su antecedente en el delito denominado seducción, un delito que castigaba a aquella persona que engañaba efectivamente a la víctima. La víctima tenía entre 14 y 18 años de edad y el sujeto le engañaba para tener acceso carnal con ella, ¿no? Y una vez que tenía acceso carnal con ella, pues desaparecía pese a haberle prometido incluso matrimonio. Eso en la actualidad, digamos que no es importante, tan importante por lo menos como era antes. Entonces ha tenido que cambiar el sentido de este tipo penal y la Corte Suprema ha establecido efectivamente ello. Miren ustedes, en el Acuerdo Plenario 4-2008 señala en el Fundamento Jurídico 6 de la Corte Suprema de que el artículo 175 del Código Penal, que contempla el delito de seducción, sanciona al que mantiene relaciones sexuales con una persona que se encuentra en una edad cronológica comprendida entre 14 y 18 años, viciando su voluntad por medio del engaño. El engaño es un vicio de la voluntad, un vicio del consentimiento. No puede haber consentimiento sin engaño. Señala la Corte Suprema que la norma, el artículo 175, trae como inevitable conclusión que la víctima tiene en principio libertad para disponer de su sexualidad, libertad que sin embargo ha sido afectada por un consentimiento obtenido en medio de ilícito. Recuerden lo que dije. El Acuerdo Plenario 4 del 2008 determinó que la libertad sexual se tiene hasta los 14 años. Y miren ustedes, sirvió para interpretar ello el tipo de seducción establecido en el artículo 175. Si el sujeto activo engaña a la víctima para tener acceso carnal, eso significa que la víctima que tiene entre 14 y 18 años, de 14 años, significa que tiene libertad sexual. Interpretó de esa manera la Corte Suprema para cambiar la idea de libertad sexual a una vez que se cumplan 18 años, como dije, estableciendo, considerando que la libertad sexual se tiene a partir de los 14 años en adelante. Y 4 años después, el TC, como ya les indiqué anteriormente, recién se pronuncia indicando que efectivamente la libertad sexual se adquiere a los 14 años. ¿Okay? Estableciendo que los jóvenes, pues, por los cambios existentes en la sociedad, ya comienzan a realizar actos sexuales a menor edad, en la que se tenían antes, por ejemplo. Ahora, como les dije, la Corte Suprema ha establecido el único caso en el que se podría aplicar violación sexual mediante engaño. Solamente un caso se puede aplicar. ¿Cuál es? Miren, la Corte Suprema estableció este único caso en el recurso en unidad número 1626-2004 ICA. 1626-2004 ICA, Ejecutora Suprema, expedida en el recurso en unidad 1626-2004 ICA. ¿Qué dice la Corte Suprema? Dice, en el considerando fundamento tercero, dice, para verificarse el delito de violación sexual mediante engaño o no, considerado en esa época seducción, es necesario el empleo de un medio fraudulento como el engaño sobre la práctica sexual a realizarse, ya que como consecuencia de ello el agente induce en error a la víctima y logra el acceso carnal. A través del engaño logra el acceso carnal. El engaño, pues, no debe tener finalidad de conseguir el consentimiento de la víctima, sino facilitar, miren ustedes, la realización de acceso carnal. Si el agente hace promesas al sujeto pasivo para que éste acepte acceso carnal, y luego dichas promesas no se cumplen, no se dará el delito. O sea, ya no era necesario castigar lo que se castigaba en el año 91. Ah, tú lo has engañado. Sí, yo le prometí matrimonio, no le cumplí, tuve acceso carnal, desaparecí. Ah, seducción. La Corte Suprema establece que un solo caso se podría establecer y se podría considerar la violación sexual. ¿Cuándo? Cuando a través del engaño el sujeto activo, aprovechándose de ese engaño, tenga acceso carnal
¿ok? Con la víctima, con la víctima. ¿Quién es la víctima del engaño? La víctima. Y lo establece para un caso tremendamente particular. ¿Qué ocurrió en ese caso? La Corte Suprema señala que en este caso un hermano gemelo se hace pasar por el otro hermano, por su hermano, ¿no? Se hace pasar por el otro hermano. Y parece que tenía intención de tener relaciones sexuales con su cuñado. Se hace pasar por la semejanza, digamos, por el parecido físico que tiene. Se hace pasar como su hermano y tiene acceso carnal con su cuñado. Su cuñada se entera de eso y lo denuncia y se le castiga por violación sexual. La Corte Suprema señala que ese sería el único caso en el que se podría castigar el delito de violación sexual cuando una persona se haga pasar por otra para acceder carnalmente, ¿no? Con la víctima. En este caso habría una violación sexual mediante engaño, porque el sujeto activo engañaría a la víctima haciéndose pasar por otra persona. Ese sería el único caso, les vuelvo a repetir, lo vuelvo a recalcar, en el que se podría castigar el delito de violación sexual mediante cuando una persona se haga pasar por otra de manera dolosa, intencional. ¿Ok? De manera intencional. Que una persona se haga pasar por otra de manera intencional. ¿Ok? Muy bien. Esos son, miren ustedes, los delitos o las formas, digamos, eh, las formas establecidas en nuestro código penal de violación sexual. Como ustedes ven, son diferentes de violación sexual establecidas en nuestro código penal. Normalmente nos da la idea de que solamente hay violación sexual, artículo 170 y violación de menor, ¿no? Pero no, ustedes están viendo, hay diferentes tipos de violación sexual. Y aquí podríamos estar hablando de concurso aparente de leyes. Habría que aplicarse el principio de especialidad para saber qué tipo penal específicamente tendría que ser aplicado. ¿Ok? Muy bien, hemos visto entonces todas las modalidades de violación sexual consideradas en nuestro código. ¿Okay? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí Edgar me está escribiendo en el chat. ¿Cómo estás, Edgar? Dice, si la niña miente respecto a la edad, ¿no? Y hace caer en error, hay defensas técnicas, doctor, dice Edgar, mira qué interesante. Dijimos que se puede aplicar el error de tipo, ojo, es una ausencia de dolo, un caso de ausencia de dolo, que ataca el dolo que podría tener una persona. Cuando el delito es un delito doloso, eminentemente doloso, como es un delito sexual, los delitos de violación sexual son eminentemente dolosos. Eso significa que no hay aspecto subjetivo. Y si no hay aspecto subjetivo, ¿qué podríamos plantear? Sí, una defensa técnica. Podríamos plantear una excepción de improcedencia de acción, justamente basándonos en que no se había configurado el aspecto subjetivo del tipo penal, ¿no? Necesariamente para una violación tiene que haber dolo. Y si hay un caso de ausencia de dolo, aplicando el error de tipo, se podría, mira tú, fundamentar una excepción de improcedencia de acción como medio de defensa, ¿no? O, como les dije, el error de tipo ya, en el caso de que estemos en juicio oral, ¿no? Se podría, de alguna manera, tratar de determinar, tratar de que los jueces o el juez de juzgamiento considere el error de tipo. Es también un caso de ausencia de dolo, está regulado en el artículo 14, párrafo del Código Penal, mi estimado Ed. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Siempre dejo alguna pregunta. Doctor, Sí, Abigail, te sí, escuchamos. doctor, muchas gracias, doctor Jorge Pérez López, por compartir con nosotros su tiempo y su conocimiento con respecto a la sanción de la violencia sexual, diferentes formas del delito de violación sexual. Tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas por parte del público. A todos los conectados se les indica que si tienen alguna duda, la pueden hacer mediante el chat o, en su defecto, levantar su mano para que se les pueda ceder el uso de la palabra. A ver, unos momentos, doctor. Excelente, Mm. doctor. Aprovechando la hora de preguntas, agradecerle por la cátedra que nos ha brindado
Asimismo, doctor, tengo una duda en relación a estos delitos de violación sexual. Si bien sabemos que la conclusión o terminación anticipada no procede contra violaciones sexuales, ya sea menor de edad o la libertad sexual, pero haciendo una interpretación contrario censo, esto estaría vulnerándose el derecho a la igualdad, artículo 2 de la Constitución, y otros derechos, ya sea al principio de celeridad, porque ya confesando, pues se disminuiría, ¿no?, la carga procesal y asimismo se declinaría otros procesos. No sé qué opinión tiene, doctor. Esto está bastante controvertido. Estoy tratando de hacer un artículo, pero me queda todavía vacíos. Te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque hace 3 años, creo, atrás, la Corte Superior de Justicia del Callao justamente me invitó para un pleno jurisdiccional distrital. No sé si lo tienes en la mano. No sé pero creo que ya está publicado. En ese pleno jurisdiccional me invitaron para yo dar mi opinión. Y yo decía, justamente como tú indicas, me pareció un contrasentido que el legislador comience a prohibir circunstancias en donde se pueda aplicar terminación anticipada, sobre todo en delitos en los que las penas son muy altas, como en los casos de los delitos sexuales. Mira qué curioso, se aprobó en este pleno jurisdiccional por mayoría de que la posición de que sí se tendría que aplicar, mira, se tendría que aplicar terminación anticipada y conclusión anticipada, sí sería lo justo, lo conveniente, lo correcto, lo legal, lo legítimo. Y lo curioso, te digo una cosa que es increíble. Al año siguiente, este pleno jurisdiccional distrital, a ver si lo puedes ahí buscar, en el Callao, en la Corte del Callao, donde, como te digo, participé en ese tema específicamente. Lo curioso es que al siguiente año me tocó un caso en el Callao, donde yo defendía a una persona por este delito, por violación sexual, y había otra persona también comprometida por violación sexual. Y esa otra persona solicitó terminación anticipada y se lo dieron, aplicando, la fiscalía eh, aplicó el pleno jurisdiccional distrital. Y el juez también utilizó ese pleno jurisdiccional distrital realizado, mira tú, en la Corte del Callao. Así que desde ese punto de vista a mí me parece correcto. Creo yo que puede ser muy célere una terminación anticipada, puede generar celeridad procesal, ¿no? Evitar de repente un proceso cuando no sea necesario, de repente que se dé este proceso. No sé si lo has encontrado, si no lo voy a buscar. No sé si lo has encontrado. Pero eso fue hace unos años atrás y me pareció interesante porque, mira, revirtió en un caso que no fue funcional. Excelente, doctor. Entonces ahí sería control difuso a la ley 3838. Así es, se planteó, mira tú. Ajá, a ver, se planteó. Pues, ahí creo que fue, si mal no recuerdo, creo que 2018, si mal no recuerdo. En todo caso, yo lo reviso y una vez que lo encuentre, te lo envío, ¿ya? Pero Me sí, serviría bastante, doctor. un pleno jurisdiccional distrital en la Corte del Callao, justo me invitaron para ese tema. Así que lo voy a buscar, te lo voy a compartir, de repente también tú lo puedes compartir con las personas que están inscritas en el curso para que puedan tener ese instrumento, que puede de alguna manera servir de repente a algunos, ¿no? Aunque me parece a mí, muchas veces me parece absurdo que el legislador prohíba terminaciones anticipadas o conclusiones anticipadas, ¿no? Sentencias conformadas, en ese tipo de casos, porque como sabemos, las penas son tremendamente excesivas, son altas. El aceptar por parte de la parte imputada implica reconocer y también aceptar una pena bastante alta, ¿no? Muchas veces es difícil que se pueda dar. Bueno, son ya cuestiones de política criminal de parte del legislador. Piensa pues, que restringiendo esto va a generar sanciones mayores. Me parece un contrasentido. Sí, desde mi punto de vista afectaría el principio de igualdad de la ley ante otros procesados por otros delitos, incluso más graves, ¿no? Como el homicidio, por ejemplo. Sino que a veces
la percepción de la sociedad es que los delitos sexuales son mucho más graves que otros delitos, ¿no? Esa es la percepción que se tiene. Sobre todo el delito de violación de menor tiene una estigmatización tremendamente grave. Se considera dentro de los más graves que existen, más grave incluso que el propio homicidio, y que se afecta a la vida. Entonces, voy a buscarlo y te lo voy a enviar. ¿Ya? Muy amable, doctor. Muchas gracias, estimado doctor Jorge Pérez López. Agradecemos su valiosa participación y el generoso compartir de su conocimiento. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le reiteramos que esta es y será siempre su casa académica. Esperamos seguir contando con su presencia en futuros eventos. A todos nuestros participantes, gracias por su presencia y activa participación. Fue un honor acompañarlos en esta noche. Que tenga buenas noches, estimado doctor. Sí, ahí Anthony creo que lo está compartiendo. Ajá, ahí está. Así es, ese es. Ese Gracias, es, mi doctor. estimado Anthony. Ahí está. Anthony ya lo compartió. Así Excelente. es. Muchísimas gracias, Anthony. Estar atento, atento. Muchas gracias. Atento. Gracias, Anthony. Muchísimas gracias. Ahí Bien, está. doctor, se va a proceder a hacer sorteo de sus dos obras, se ha prometido. ¿Ok? No sé si se lo va a ver. Sí, ahí está. Se ve. Ahí está. Sí, doctor, vamos a robarle unos minutos más. Vamos a compartir pantalla para efectos de ver a los acreedores o acreedoras de este sorteo. Sí. Muy bien, vamos a chocolatear. Y se encuentra en sala, por favor, presente o alzar la manito, o en su defecto se declinará. Vamos a chocolatear bien. Ahora sí, vamos a ver el ganador. La doctora Karen Fiorella se encuentra presente. Karen Fiorella la una. Buenas noches, sí estoy presente. Muy bien. Vamos a chocolatear. Vamos por el último ganador. El doctor Adolfo Ramírez se encuentra presente. Puede alzar la manito o dejar por la casilla de comentarios. Sí, doctor Adolfo. Ahí está aplaudiendo, creo, Adolfo. Ahí está. Levantó su manito. ¿Nos da conformidad, doctor Adolfo? Ahí está levantando su manito. Sí, buenas noches. Es que no me dejaba activar el audio. Muy buenas noches. Acá presente Adolfo Ramírez. Correcto, doctor. Nos toma una captura de flyer y nos hace llegar, por favor, al interno. Muy bien, con ello hemos concluido. Mi buen doctor, le deseamos un feliz año nuevo. Asimismo, que siga los parabienes en sus proyectos académicos y también en las aulas universitarias. Con ello hemos concluido, con permiso. Felicidades a los ganadores. Un abrazo muy fuerte para Buenas todos. noches. Disculpe, no he podido lograr tomar la captura del sorteo. ¿Se me puede ayudar, por favor? Sí, doctor, nos escribe, nomás, nos escribe, doctor Adolfo. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, con permiso.